Ay, todo el mundo siempre habla de la gran compañía que es Nintendo, lo benévola que es. Pues eso es mentira, ya que en el día de hoy conoceréis algo muy oscuro que ha hecho Nintendo hace años. ¿Os acordáis que en el año 2006 pasamos de los DVDs de una capacidad de 4,5 GB al Blu-ray con unos 25 por capa, ¿no? Por aquel entonces eso era una barbaridad, pero ¿y si os dijera que el Blu-ray y el HD DVD hubieran quedado obsoletos por una tecnología 50 veces superior? En este vídeo os hablaré de la historia de cómo Nintendo impidió que algo tan importante para la humanidad sucediera y ahora sí, comencemos. Tenemos que remontarnos al lejano año 2006 para recordar que en ese año hubo una gran guerra de formatos de disco buscando mejorar la capacidad de estos en una asociación llamada BDA. Hubo una gran colaboración entre muchas compañías lideradas por Sony, TDK, Microsoft y Philips. Y las otras eran... no voy a decir todas, son demasiadas, pero os las dejo aquí por si queréis echarles un ojo. Pero las que más os sonarán de este grupo son Buena Vista y Warner Bros. Buena Vista engloba Disney, Marvel y otras tantas. Y en 2008 se unieron otras más. Y tampoco voy a poner ni los miembros ni contribuyentes, son más de 100. Mientras esta guerra de formatos ocurría, había un grupo mucho más pequeño que estaba trabajando para sacar otro formato, el Holographic Versatile Disc, o disco holográfico versátil en nuestro idioma. Una tecnología de discos ópticos que sería muy superior al Blu-ray o al HD DVD. Si el HD DVD tiene 15 por capa y el Blu-ray tiene 25 por capa, el disco holográfico tendría 3.9 terabytes. ¿Que cuánto es esto? Para la época hubiera sido una barbaridad, ya que un tera son 1000 gigas. Espera, te equivocas, el tamaño exacto son 1024 gigas y... ¿Alguien más? Vale, bien, continuemos. Pues en esta asociación, la HVD Alliance, que los fundadores no los he encontrado sinceramente, he buscado y no he encontrado nada de nada. Es como si alguien hubiera quemado todos los registros porque apenas hay información sobre esto. Lo único que se sabe es que la alianza fue hecha por 6 compañías de Yokohama en Japón. De lo único que hay constancia es de los miembros, los cuales tampoco os diré todos, pero os los dejaré por aquí por si tenéis curiosidad. Pero no os preocupéis, no tenéis que buscarlos ya que para eso he hecho este vídeo. La mayoría de estos se dedica a crear equipos informáticos o de software. Y bueno, creo que sabéis perfectamente que a Nintendo le encanta demandar a la gente y a todo el mundo básicamente. Y le encanta patentar cosas. Como la maldita gravedad en los videojuegos, es que manda cojones. ¿Cómo puede permitir una cosa así? Pues Nintendo patentó los discos holográficos junto a Infase Technologies. Fantástico, Nintendo. Gracias por robar y cargaros, un gran avance, ¿eh? ¿Que por qué digo robar y cargaros? Muy simple, es que los discos holográficos ni les pertenecen, repito, ni les pertenecen. Miré todos y cada uno de los miembros que trabajaron en el proyecto y ninguno era ni filial de Nintendo. O sea, ni filial tan siquiera. Y aun habiendo una filial de Nintendo, o estando la misma Nintendo, las otras compañías no le iban a dar los derechos para patentar los discos tras poner todos la pasta para crear algo así. Y lo de cargaros, pues porque es Nintendo, ya que como suele ocurrir, Nintendo se desentiende de estas cosas. Ya veis la película de hace años de Mario y Luigi, lo mal que salió. Y las cosas turbias de Nintendo suelen estar escondidas en internet y acaban desapareciendo. Pero, por suerte, recordemos que eran 2 empresas, así que no está todo perdido. Firmó la patente junto a Infase Technologies, que si no los conocéis, no os culpo porque no les deben de conocer ni en sus casas. Antes de comenzar con este punto, os recomiendo que vayáis por un colacao y os relajéis como he hecho yo, porque si sigo gritando, el vecino creo que se va a enfadar un poco. Pero solo un poco. Pero no me importa, porque todos los malditos días de la semana se despierta a las 6 de la mañana. Venga, abrir ventanas a lo bestia, venga, que circule el aire, venga, cerrarla otra vez, venga, andar como un caballo, venga, mover la cama de un lado para otro para que se ventilen las sábanas. ¡Ole! La fiesta del movimiento loco. Déjame dormir, hijo de puta. Así que tras esta relajación, continuemos. Infase Technologies, que a partir de ahora, durante el resto del vídeo la llamaré Infase. Era una empresa que desarrolló
desarrollaba dispositivos y medios de almacenamiento holográfico, y lo pongo entre comillas, porque lo de desarrollar es un decir, porque sabéis que los videojuegos a veces se retrasan, ¿no? Pues esto es aún peor. Prometieron sacar un lector y un disco de almacenamiento de 300 gigas en 2006. Llegó la fecha donde los clientes ya estaban reunidos y... un momento, espera, que aún no está listo nuestro producto. Bueno, pues entonces se fueron a casa y Infase les dijo que en el próximo año estaría. Pues pasó un año, todos reunidos otra vez y... al fin... No, quieto chaval, que aún no está listo. Y por lo visto no llegaron a sacar nada de lo que habían prometido. Pero ¿ha llegado a sacar algo esta empresa? Y por los retrasos redujeron su plantilla a la mitad. Y parece que en aquella época tenían el récord de mayor almacenamiento de datos comerciales. El texto original estaba en inglés. Estoy haciendo lo posible para traducirlo en un idioma entendible de la traducción nefasta de Google. Y este título yo creo que es gracias a cuando estaban con Bell Labs, que dicho equipo se fue de la empresa en el 2000. Y spoiler alert, les fue mejor. Es que en esta empresa es como el típico, esto lo hacemos hoy, mañana está, pero cuando llega el mañana, y no, que esto no está aún. Y llegamos al año en que tuvo una patente conjunta con Nintendo. Y si ya esta compañía era rara por no haber sacado nada, que no me lo he inventado, que no he encontrado nada. No sé por qué Nintendo hizo una patente en conjunto. Pero el caso que en 2010 Signal Lake Venture Capital participó en los proyectos de la empresa, los cuales prometieron un montón de cosas que sacarían, pero nada acabó saliendo, como ya viene siendo tradición. Y en 2011 Infase se declaró en quiebra y el director pasó a ser Nelson Díaz, al cual le exigieron que sacara un producto fiable cada 1 y 3 años. Vamos, que este tipo no era mucho de fiarse, le dijeron esto. Y el tipo estuvo trabajando, supongo, todo el año, con el sueldo completo, mientras que los empleados, o sea, los trabajadores de verdad, recibían el sueldo mínimo. Bien, increíble Nintendo, apoyando pagar solo el salario mínimo a la gente trabajadora. Un aplauso. Pero solo uno. Y en 2012 Infase vendió todo lo que tenía a Aconia Holographics por un valor de 10 millones. Pero en 2018 Aconia fue comprada por Apple. Si es que esto parece un chiste ya. Es la típica tienda de barrio que todo lo que se pone ahí se va a pique. ¿Y qué pasó con los discos de 3,9 teras al final? Pues que no salieron nunca. Yo no entiendo por qué Nintendo hizo esto. ¿Y para qué los quería Nintendo? Pues para la Wii. Pero debido a esta tremenda estupidez de patentar algo que ni existía y que ni les pertenecía, jodieron algo que hubiera sido aún más revolucionario para la industria en aquel 2006. O a lo mejor el plan maestro de Nintendo era ese, la no evolución, para estar anclados al pasado años y años. Muchas de las cosas que toca Nintendo las destruye, como pasó con este disco. ¿Dónde estaríamos hoy en día si no fuera por culpa de Nintendo e Infase? Por desgracia, nunca lo sabremos. Y tengo algo de miedo de subir este vídeo, la verdad, ya que si tanto Infase como la mayor parte de las empresas que la compraron desaparecieron sin dejar rastro, me da miedo que me hagan lo mismo. Pero bueno, esta verdad tenía que salir a la luz. Estoy jugándome el canal sacando esto que estaba entre los resquicios de internet, así que igualmente suscribiros, campanita y like, porque si este vídeo os ha gustado, trataré de tener para el próximo día otro vídeo sobre nuestra querida Nintendo. Adiós amigos y nos veremos muy pronto.